En esta parte número 15 de Gog y Magog, me gustaría sobre todo que os fijarais en el mapa que tengo aquí a mi lado. ¿Veis varios nombres, verdad? Sobre todo los marcados en recuadro blanco con letra negra. Mirad también lo que hay alrededor con otros nombres. Bueno, ya os he podido poner este mapa ahora porque ya estuvimos hablando algo en la conferencia anterior. Pero también estuvimos hablando en el coloquio que trató sobre esto. Hace 2 días que lo hicimos y que vale la pena que si no lo hayáis visto, os pongáis antes de ver esta conferencia a ver ese coloquio. Hoy va a ser muy breve, pero va a servir para clarificar aún más cosas y lo que creían en ese entonces esos pioneros adventistas, que desde luego es imposible que nos dejen indiferentes. Sí, hoy será corto pero intenso. Y esto porque en la siguiente parte vamos a tener algo que va a ser más extenso y que me gustaría presentar totalmente juntos, sin separarlo. Mirad, vamos una vez más a esa web de los escritos de Ellen White, que también hay de los pioneros, y vamos ahora al punto número 112. El libro se llama El peligro de la República de los Estados Unidos de América, escrito por Percy Tilson Magan. Sí, estáis oyendo bien el nombre, o el apellido Magan. ¿Os acordáis que Ellen White llegó a escribir sobre Spalding, Magan? Era una escuela y ella los apoyó mucho porque en esos momentos precisamente tenían unos graves problemas financieros para seguir adelante con la instrucción de los jóvenes que iban allí, y ellos estaban siguiendo muy fielmente todo, muy fielmente. Y desde la Conferencia General Adventista precisamente no los querían nutrir con mucha economía de diezmos. Y Ellen White dijo pues que sí, que ellos debían tomar diezmos directamente de la gente y que hiciesen esa labor. Eso ya lo mostramos en su momento, ¿eh? Pero bien, ahora nos vamos a centrar en lo que escribió en la página 183, párrafo 1, una vez más, como no, sobre Gog y Magog. Aquí tenéis el título del libro, El peligro de la República de los Estados Unidos de América. Está en inglés el original, en español yo no he visto que exista. Y fijaos, ¿cuándo fue escrito? 1899. Sí, eran los pioneros adventistas, cómo no. Mirad, vamos al capítulo 10, que se titula Amistad o Armagedón. Vaya título ya, ¿eh? Recordad una vez más que va en el contexto de Gog y Magog. Y mirad qué subtítulos tiene este capítulo 10. Proclamando la paz y preparándose para la guerra. China, el centro de la tormenta. El manifiesto del zar y la conferencia de paz y desarme. Lógicamente habla de sus tiempos. Los Estados Unidos, anteriormente el campeón de la paz. La doctrina Monroe. El advenimiento de los Estados Unidos en el Oriente. ¿Augura paz o paz? ¿Guerra? Discurso de despedida de Washington. Karl Schurz sobre la alianza inglesa. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Posición de Jerusalén en el mundo. Posición de los Estados Unidos en el mundo. La visión de la gran imagen. Los 10 reinos de la profecía. El Dios del cielo levantará un reino. La imagen golpeada en los pies. La razón de esto. Los reyes del Oriente. Turquía y las grandes potencias. Profecías concernientes a Rusia. La apostasía de los Estados Unidos. Todas las naciones en rebelión. Los ejércitos del cielo. El reino, los ciudadanos de nuestro Señor y de su Cristo. Vaya contenido, ¿eh? Solo leyendo los subtítulos ya es para quedarse tieso. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice en esta parte que hemos buscado, donde trata sobre Gog Magog. Esta es una declaración correcta de lo que le espera a Estados Unidos en el caso. Por lo tanto, se sigue en lo que se refiere a la natividad de los Estados Unidos de América y Asia. Se servirá la causa del Armagedón en lugar de la amistad. Y aparte de todos los asuntos de accidente o política, hay un principio que funcionará con este fin.
uno predicho en la Biblia y que vale la pena considerar aquí. Con la remoción del gobierno turco de Constantinopla al glorioso Monte Santo, es decir, a Jerusalén, viene el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta entonces. Este problema, entonces, es un problema nacional. Fijaos dónde marcan ellos toda esta situación. ¿El que decía? Remoción del gobierno turco de Constantinopla o de Estambul al monte glorioso y santo. ¿Dónde es esto? Ese glorioso monte santo. Lo sabéis, ¿no? Donde se debe levantar el tercer templo de Jerusalén. En Jerusalén, sí. Y dice que entonces viene el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta entonces. Por tanto, fijaos en qué momento sitúa ese tiempo de angustia, que no es el tiempo de la angustia de Jacob, del pueblo fiel a Dios, del último tiempo, el que se estará jugando todo por el todo, sino del ¿quién? Del mundo. Un tiempo de angustia en el mundo que viene dado por conflicto bélico. Armagedón. Y lo están marcando, recordarlo, y ahora lo veréis en Gog, Magog. Fijaos que ya vimos cómo también el anterior autor nos hablaba en la conferencia pasada sobre el tema de Turquía, como también lo había hecho Urias Smith. Y iban todos, ya veis, en la misma línea. Hay que aclarar que Urias Smith también decía algo que ahora quizás nos dará que pensar también cuando sigamos leyendo. Y es que en el monte glorioso y santo iba a ser puesto el papado. La sede del Vaticano sería trasladada allí. Curiosamente, ya cuadra, como no, con lo que tanto hemos venido presentando durante tantos años y con esa profecía que tienen los católicos que dicen que verdaderamente harán esto. Y recordemos, que también lo mostramos, que el máximo objetivo de los jesuitas es conseguir esto. Y lo han estado trabajando durante años y años, hasta que al final lo van a conseguir. Pero fijaos cómo aquí también se nos dice que el gobierno turco irá a parar a ese mismo lugar. Bueno, habrá que clarificar un poco todo esto. Sigamos viendo qué más nos dice. Ahora hemos visto que son las naciones de Europa Occidental las que son los reyes del Este, pero son las naciones de Europa Occidental las que constituyen los pies y los dedos de la imagen, habla de la estatua de Daniel II, que es golpeada en los pies con la piedra cortada de la montaña sin manos. Y son los reyes del Oriente los que han de ser reunidos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, en un lugar llamado en lengua hebrea Armagedón. Y son también los reyes de Oriente los que solo esperan la reducción del poder turco antes de que se haga este último gran movimiento, y que la eliminación del poder turco en Europa puede ocurrir en cualquier momento, es evidente para cualquiera que se esfuerce por seguir el ritmo de los asuntos que agitan las mentes de los estadistas de las grandes potencias de la Tierra. Y eso ya en esos tiempos, mirad una vez más, cómo en definitiva no ha cambiado prácticamente nada, porque la situación en los últimos tiempos se repite. Por tanto, dice que el poder turco tiene que desaparecer. Y luego, ¿qué sucede? Los reyes del Oriente la terminan de liar. Justo en este momento, Rusia parece ser la nación que está forzando las cosas más que ninguna otra en el lejano Oriente. Esto también está predicho en las Escrituras en el libro de Ezequiel. Allí está escrito: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec, Moscú, y Tubal, Tobolski, y profetiza contra él. Ya ves el contexto, ¿eh? Esta es la interpretación en la versión King James, pero la versión revisada dice: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. De esta palabra Rosh proviene el nombre moderno y la nación de los rusos: Rosh, Roas, Rous, Rus, Russians.
de este poder, Rusia, el Señor dice, yo estoy contra ti. En los últimos movimientos agresivos del rey de Roche, no está comenzando ya a subir desde las partes del norte, tal como dice la Biblia que lo haría, y lo está haciendo, aunque el Señor dice, yo estoy contra ti. Qué interesante, ¿eh? Porque lo que tantas veces hemos mostrado en Daniel 11, versículos finales, resulta que ellos también, en este caso este autor, Magan, también lo está aplicando del mismo modo. Y mira por dónde, ahora en estos momentos estamos viendo cómo empiezan a haber este tipo de movimientos por parte de Rusia. Sí, han pasado más de 100 años. 125 años aproximadamente, más o menos. ¿Y ahora qué estamos viendo? En fin, una vez más, da que pensar todo esto, ¿no? Es cierto, el texto bíblico, cuando ves el texto de Ezequiel, dice que Dios está contra Gog de Magog, o sea, contra el líder de esa nación rusa que va a hacer este viaje y de qué modo hacia Israel. El profeta continúa, y te haré volver y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y gente de a caballo, todos ellos vestidos con toda clase de armas, una gran compañía con paveses y escudos, todos ellos manejando espadas. Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Interesante, los países que cita Persia, que serían Irak, Irán, Etiopía, que también es Yemen, en ese entonces era el Yemen, y Libia, que sigue siendo Libia. Pero además añade Goiner, no sé si es Gomer la traducción, y todas sus bandas, la casa de Torgama, de los cuarteles del norte, y todas sus partidas, y muchos pueblos contigo. Prepárate y prepárate para ti, tú y toda tu compañía que se ha reunido contigo y sé su guardia. Por tanto, ese ataque no solo sería por parte de Rusia, sino también por naciones que veis aquí reflejadas. Después de muchos días serás visitada. En los últimos años llegarás a la tierra que fue traída de la espada y reunida de muchos pueblos contra los montes de Israel, la cual siempre ha sido asolada, mas ha sido sacada de las naciones, y todas ellas habitarán seguras. Subirás y vendrás como una tormenta, serás como una nube para cubrir la tierra, tú y todas tus bandas, y muchos pueblos contigo. Serán los postreros días, y te traeré contra mi tierra para que me conozcan las naciones cuando sea santificado en ti, oh Gog, ante sus ojos. Y sucederá al mismo tiempo cuando Gog vendrá contra la tierra de Israel, dice el Señor Dios, y subirá mi furor a mi rostro. Y llamaré contra él espada por todos mis montes, dice el Señor Dios. La espada de cada uno será contra su hermano, y litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él y sobre sus tropas, y sobre mucho pueblo que con él está, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. Así me engrandeceré y me santificaré, y seré conocido a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Bien, una vez más vale la pena que antes de que estéis viendo este vídeo, estuvieseis primero viendo previamente el coloquio que presentamos tan solo hace 2 días, porque allí hablamos una vez más de todas estas cuestiones, clarificamos también una serie de conceptos, dimos bastante información, pero que iremos mostrando aún mucho más y veremos si es necesario hacer más coloquios. Fijaos qué interesante también cuando estamos viendo ahora la situación actual, cómo Rusia se está adhiriendo a él o él a los demás, en definitiva están haciendo un grupo cada vez mayor que se llama los BRICS. Y también lo hemos presentado en Noticias de Actualidad y aún presentaremos más al respecto porque hay países que se están añadiendo. Y curiosamente te das cuenta por dónde va todo el tema. Se están haciendo 2 bloques y vaya 2 bloques. Pero bueno,
Todo esto ya lo iremos mostrando a su momento, pero una vez más, mientras veis estos temas, no dejéis de ver las noticias de actualidad en relación con la profecía, porque entonces todo os cuadrará mucho mejor. Está claro por todo esto que cuando el rey de Rosh, el emperador de los rusos, sale de los cuartos del norte, con todas sus bandas con él, sale a la guerra, y que esa guerra es contra las montañas de Israel. También está claro que el Señor está en contra del emperador de los rusos, y en ese momento y lugar le ruega con gran granizo, fuego y azufre. ¿Y qué es esto sino la batalla de Armagedón en la que están involucrados todos los reyes del este y del mundo entero? ¿Y dónde está sino en la tierra de Palestina, en las montañas de Israel, el lugar al que se dirigirá el Imperio Otomano cuando sea expulsado de Constantinopla? Impresionante, ¿eh?, lo que nos dice aquí. Ellos entienden por profecía que el Imperio Otomano, o sea, los turcos ahora, deberían ser sacados de su tierra por parte de Rusia y estos irían a parar a conquistar ¿hacia dónde? Me refiero a los turcos, hasta Jerusalén y querer posicionarse en el monte del templo. Pero claro, esto puede llegar a ser, puede ser. También puede ser que Turquía, como nos decía esa profecía, Rusia sí, vaya allí y mande sobre Turquía finalmente, pero que luego fueran juntos hacia ese lugar, hacia Israel. Pueden ser los dos factores, pero ellos cogen la vertiente de que van a ser expulsados por parte de Rusia, que se va a enfadar con ellos sí o sí, y desde allí los turcos tienen que ir hacia Israel para posicionarse en ese lugar y los rusos seguirán bajando, pero luego allí ya se juntan el resto, los reyes del Oriente, China y los que vayan con él, y por tanto en ese lugar Armagedón. Pero fijaos que nos está citando todo esto, este movimiento de tropas, como Gog-Magog. Y fijaos que ya no es solo un pionero, ya llevamos algunos, y más que hay que siguen hablando de lo mismo. Es interesante, ¿eh? Ahora la Iglesia Adventista de esto no quiere saber nada. Dicen que ahora hay más luz y que todo esto pues va a ser que no. Cuando estamos viendo por los movimientos de las naciones que va a ser que sí. Entonces, ¿quién tiene razón? Ellos ya se lo veían venir para su tiempo, fijaos, ¿eh? Pero no llegó a acontecer. Pero ha pasado el tiempo, han pasado 2 guerras mundiales por en medio, y resulta que ahora estamos en las mismas. Tarde o temprano eso tiene que pasar. Y será más temprano que tarde porque Cristo vuelve en 2031. Por tanto, es de esperar que si en 2031 regresa Cristo y el último año es de las plagas y esta es la última, entonces todo debe ir preparándose, ¿no? ¿O hemos de esperar 500.000 años más? Porque algunos creen que Jesús sí, ya vendrá, pero bueno, ya vendrá, ¿eh? Y no se enteran de nada, porque desprecian la cuenta de los 6.000 años de la entrada del pecado hasta el regreso de Cristo. Como lo desestiman, pues ahí están en fuera de juego para variar y echando a tantos a la perdición para que no se enteren de nada, cuando ya veis los pioneros cómo estaban insistiendo en el tema continuamente, porque había unos movimientos en su tiempo que debían estar súper atentos porque ya veían que se iba preparando el cumplimiento de la profecía, pero Dios lo frenó. Pero ahora lo frenará. Imaginaos que el Imperio Otomano, los turcos, van hacia ese lugar y allí resulta que alguien se ha aposentado. ¿Sabéis quién, no? El papado. ¿Entendéis por qué puede haber el conflicto final de todas? Cuando además ya sabemos quién va a llevar a todas las naciones a esa guerra, ¿no? Los 3 espíritus a manera de ranas, que son demonios. Y de eso ya hablamos en el fenómeno Omnia. Bueno, sigamos, porque ahora mira por dónde. Vamos al punto 134 y vemos otro libro, Señales de los Tiempos, escrito por Himes. Era el 11 de agosto de 1840, página 68, párrafo 8. También sobre Gog y Magog, claro. Aquí lo tenéis. Volumen 1, Boston, número 9,
Joshua V. Himes. Señales de los tiempos de la segunda venida de Cristo. El momento está cerca. Ilustración de la profecía. Una palabra de advertencia. En los últimos días. En el punto segundo que él habla, vamos a centrarnos aquí, nos dice: pero debo pasar al tiempo de la Reforma, cuando Lutero y otros rompieron las cadenas del papado. Algunos que están bien familiarizados con los escritos del Reformador no son conscientes del hecho de que creían universalmente que el fin del mundo estaba muy cerca. Bueno, recordad que Lutero hablaba que él esperaba que en unos 300 años, en su momento. Esto se debe a la falta de atención con que los hombres leen sentimientos de carácter opuesto a sus propios puntos de vista de la verdad. Pero cualquiera que esté familiarizado con los escritos de Lutero reconocerá el hecho de que constantemente considera a los turcos como los Gog y Magog del Apocalipsis y el papado como anticristo, para terminar rápidamente con este mundo en la segunda venida de Cristo. Melanchthon habitualmente escribía en las hojas en blanco de los libros que presentaba a sus valiosos amigos una advertencia de la cercanía del fin del mundo, y los teólogos de todas las naciones que abrazaban la fe protestante unánimemente sentaron las bases de sus respectivas iglesias en estricta conformidad con este gran artículo de la fe primitiva. Y ahora la prueba. Y bueno, y esto va continuando. Pero fijaos qué interesante. Lutero también veía a Gog-Magog como los turcos. Y hemos visto como, con más detalle, nos damos cuenta que son los rusos que van hacia zona de Turquía y de zona de Turquía se baja hacia la zona de Israel. Pero claro, va cogiendo esas tierras, esos territorios, desde donde parten hacia donde bajan. Y luego, claro, ¿qué entendía para ese entonces Lutero? Pues que podía ser la cuestión directamente solo de Turquía. Pero ya hemos visto cómo ha habido algo más y habrá algo más. Gracias a Dios que el Señor va dando luz progresiva, pero también es triste que la luz buena que dio en un momento se haya puesto debajo de una cama, para que no alumbre, para que no esté arriba de alguna mesita iluminando. Y se ha puesto en vez de esa luz, pues unas cosas raras que más bien parecen luciérnagas que van tintineando y que de nada sirve para alumbrar. Y ahora va siendo hora de recuperar la verdad que Dios dio a los pioneros. Va siendo hora de recuperar esa verdad, actualizarla evidentemente, pero viendo cómo realmente se olían por dónde iba todo. Mientras que ahora la Iglesia Adventista, que debería estar al tanto de todo esto y anunciándolo, nada de nada. Y encima, si dices algo, el pitorreo, la mofa, que esto no puede ser, tonterías. Bueno, pues el tiempo está marcando pautas y el tiempo dará la razón a quien verdaderamente la tiene. Y es aquel que investiga la palabra de Dios, las profecías, y Dios le da luz y entendimiento para ver por dónde irá todo. Nosotros terminamos la conferencia aquí. Habrá continuación, evidentemente, si Dios quiere, porque aún tenemos mucho por presentar. Y eso sí, vamos a mostrar también lo que dijimos en el coloquio, ese libro con ese capítulo que dejó a algunos con una imagen impresionados. Pues vamos a mostrar esa imagen y vamos a mostrar todo el capítulo donde se habla de Gog-Magog y se habla de Armagedón. Y vais a ver de dónde está extraído y vais a ver qué nos contaba ese autor en esos momentos que no podemos obviar. Y era alguien muy importante dentro de la Iglesia Adventista que debemos también conocer. Dicho esto, nosotros concluimos aquí. Pero no me digáis que el tema nos está poniendo interesante, pues aún os digo que aún no hemos visto todo lo que vale la pena ver. Maranata 2031. Las señales ya están ahí y escrito estaba. Dios os bendiga.